Buenos días. A continuación les vamos a hablar sobre enlaces peptídicos. El equipo está formado por Baez Arce, Campos Huerta, Castillo Gutiérrez, García Preciado y Covarrubias Colado. Dentro del contenido que vamos a ver se encuentra qué son los aminoácidos, cuál es la estructura de los aminoácidos, su clasificación, cómo es que se forman los enlaces peptídicos, los mecanismos de reacción, las propiedades que tienen y los grupos péptidos que se forman, las uniones de los aminoácidos. A su vez vamos a ver diferentes ejemplos sobre cómo es la unión de los aminoácidos y una breve conclusión respecto a la importancia que tienen. Antes de comenzar a hablar de los enlaces peptídicos, debemos hablar de los aminoácidos porque la unión de dos de estos forma un enlace peptídico. ¿Qué son los aminoácidos? Los aminoácidos son los compuestos básicos de las proteínas. Son utilizados comúnmente en la construcción de proteínas de toda forma de vida. Cada proteína cuenta con una secuencia de aminoácidos única que le otorga sus propiedades. En la naturaleza existen alrededor de 300, pero se considera de gran importancia solamente a 20 de ellos. Los aminoácidos son sintetizados a partir de precursores más pequeños o absorbidos como nutrientes. Y en lo que es una propiedad de los aminoácidos es la ácido base. Se refiere a que los aminoácidos se consideran como una sustancia anfótera por su capacidad de comportarse tanto como un ácido como una base. Y también se comporta como un buffer o un tampón porque ayudan al balanceo del pH. En la imagen se muestra un catión, un citerión o conocido también como ion dipolar y un anión. En el catión, el grupo amino se comporta como base porque capta un protón. El anión, el grupo carboxilo, se va a comportar como un ácido pues libera un protón. Y en el caso del ion dipolar pasan ambos casos. Estructura. La estructura del aminoácido va a estar dada de la siguiente forma. Tenemos que la base principal del esqueleto va a ser un átomo de carbono. Este átomo de carbono va a ser denominado carbono alfa. El carbono alfa va a formar 4 enlaces. El primero va a ser dado por un solo átomo de hidrógeno. El segundo lo va a hacer con un grupo amino, que es el que está a la izquierda. El tercero con un grupo carboxilo, que es el que está a la derecha. Y el cuarto enlace lo va a formar con una cadena lateral, o también denominada grupo R. Esta cadena lateral va a ser distintiva para cada aminoácido, es decir, que de los 20 aminoácidos principales que vamos a abordar, en cada cadena lateral de cada uno de estos va a tener un conjunto diferente de elementos. Eso es lo que va a determinar las propiedades de las proteínas. En pH fisiológico, el grupo carboxilo va a estar disociado, es decir, que va a formar un ion carboxilato que va a estar cargado negativamente. Por otro lado, el grupo amino va a ser protonado, es decir, que va a tener una carga positiva que va a ser dada por un protón extra que se añadió gracias a la adición de un átomo de hidrógeno. El grupo carboxilo y el grupo amino serán los encargados de formar los enlaces peptídicos, es decir, que además de esta unión no van a formar otras interacciones químicas dentro de la molécula de la proteína. Esto quiere decir que el encargado de darle la funcionalidad, se podría decir, a la proteína va a ser la cadena lateral. Vamos a hablar de la clasificación de los aminoácidos. Aquí vamos a tomar en cuenta solamente los 20 principales para el ser humano. Para esto vamos a tomar en consideración a las cadenas laterales de cada uno, ya que estas le van a dar identidad al aminoácido. Tenemos en la clasificación a los polares, no polares, ácidos y básicos. Vamos a empezar con los no polares. Aquí tenemos a la metionina, a la glicina, a la fenilalanina, a la isoleucina, a la prolina, leucina, valina, alanina y el triptófano. Como podemos ver, los únicos que tienen una cadena aromática en su cadena lateral va a ser la fenilalanina y el triptófano. Los demás van a tener un hidrocarburo alifático como cadena lateral, es decir, que no van a tener un anillo bencénico. La prolina también es conocida como aminoácido, ya que su grupo amino es una amina secundaria. Ahora vamos a hablar de los polares sin carga. Como su nombre lo dice, estas son neutras. Aquí vamos a tener a la cisteína, a la tirosina, a la asparagina, a la glutamina, a la serina y a la treonina. En esta, el único con grupo aromático va a ser la tirosina. Aquí a veces también se puede incluir a la glicina, pero ahorita no lo tenemos.
La acidina y la tronina son alifáticos y la cisteína, cuando se une con otra, puede formar un puente disulfuro, ya que pueden reaccionar con un grupo tiol y pues así se forma el puente. Tenemos a los ácidos, aquí solamente vamos a tener dos, al aspartato y al glutamato. En estos, el grupo carboxilo puede perder un protón, lo cual nos va a dar un anión carboxilato, y esto le va a atribuir una carga negativa al aminoácido. Por el contrario, los aminoácidos básicos van a tener una carga positiva. En eso solamente vamos a tener tres: a la arginina, a la histidina y a la lisina. La histidina, cuando forma proteínas, se puede encontrar de manera protonada o no protonada. Enlace peptídico. Un enlace peptídico es aquel enlace que va a juntar a dos aminoácidos, y este es de tipo enlace covalente. En cómo se va a formar, se va a realizar cuando el grupo alfa carboxilo de un aminoácido y el grupo alfa amino del otro se junten. En el proceso se va a eliminar una molécula de agua y los residuos de estos dos aminoácidos quedarán enlazados. Aparte, a este enlace también se le conoce como un enlace amida. ¿Pero qué es una amida? Bueno, en un ácido carboxílico se va a eliminar un hidroxilo y se va a sustituir por una amina. Eso es una amida y que es prácticamente lo que estamos realizando en el enlace peptídico. Luego vamos a tener el mecanismo de reacción. ¿Cómo funciona? Bueno, vamos a tener aquí al nitrógeno, que es más electronegativo de todos los elementos. Y vamos a tener al oxígeno, que este es más electronegativo que el carbono. Entonces, el nitrógeno, al tener dos electrones disponibles para poder enlazar, los va a querer enlazar con este carbono acá. Entonces, va a hacer un ataque nucleofílico. Y el carbono, al no saber qué hacer con esos dos electrones, los quiere mandar a una otra parte y los va a mandar con este oxígeno que está haciendo doble enlace. Entonces, se rompe uno de esos enlaces, pero el oxígeno, al ser más electronegativo, va a volver a restaurar ese enlace y el carbono va a seguir teniendo esos dos electrones a no saber a dónde mandar. Y la opción final que va a tener es mandarlos a este oxígeno que está generando un hidroxilo. Y este hidroxilo no va a poder volver a generar el enlace que tenía con el carbono, quedándose fuera. Y el nitrógeno, para poder enlazarse con este carbono, lo que va a hacer es soltar uno de sus hidrógenos, que sería este de acá, por lo que este hidroxilo y este hidrógeno se van a juntar y van a formar una molécula de agua. Por lo que al final se va a generar un enlace. Continuando con las características del enlace peptídico, los enlaces peptídicos son enlaces covalentes de tipo amida con carácter parcial de doble enlace, lo que significa que es más corto que un enlace sencillo. Por lo tanto, es rígido y plano. Al ser un enlace plano, no existe rotación alrededor del enlace. Los enlaces peptídicos cuentan con dos configuraciones, configuración cis y configuración trans. La más frecuente es la configuración trans, donde el oxígeno y el hidrógeno se sitúan en lados opuestos del enlace. Y se presenta también la configuración cis, que es donde el oxígeno y el hidrógeno se encuentran del mismo lado del enlace peptídico. Grupos de péptidos. Se clasifican en tres grupos según la cantidad de aminoácidos que los conforman. Se encuentran los oligopéptidos, por su prefijo oligo, se refiere que son pocos, están conformados entre 2 a 10 aminoácidos. Siguiendo con los polipéptidos, que están conformados de entre 10 a 50 aminoácidos. Y por último tenemos el complejo de proteína, la cual se conforma de entre 50 o más aminoácidos. Enseguida veremos dos ejemplos de cómo es que se da paso a paso un enlace peptídico. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que se da este enlace? Todo empieza porque un oxígeno del grupo carboxilo va a llamar o va a traer un hidrógeno del grupo amino, formando así un hidroxilo. Como consecuencia queda esta carga negativa con el nitrógeno, y ese nitrógeno, a través de un ataque nucleofílico, va a llevar esa carga negativa al carbono. Este, al ser tan electronegativo, no se los puede quedar, por lo tanto los va a llevar al oxígeno, pero este, como es también muy negativo, no se los puede quedar y se los va a llevar al carbono. Este opta por llevar esta carga negativa al hidroxilo, este lo acepta, pero a la vez es expulsado, por así decirlo, del grupo carboxilo. Entonces queda flotando, pero con una carga negativa adicional, con la cual se va a unir a otro hidrógeno para así formar la molécula de agua.
¿Ok? Entonces aquí vemos cómo es que se da este enlace peptídico con el grupo carboxilo al grupo amino. Muy bien, y así se conforma esta unión. También se puede decir que cuando vemos un enlace peptídico se da por una síntesis por deshidratación porque estamos perdiendo agua. Muy bien, y aquí vemos la respuesta a este enlace con la unión de los aminoácidos y ganando agua. Muy bien, en el segundo ejemplo, ya con estos 3 aminoácidos que como respuesta van a dar un tripéptido. Muy bien, utilizando la fenilalanina, la tirosina y el triptofano. Rápidamente veremos los pasos, cómo se forma el hidroxilo, cómo pasa a través de un ataque nucleofílico la carga negativa del nitrógeno al carbono, este lo pasa al oxígeno, se regresa y por último termina con el hidroxilo. Este queda flotando con carga negativa adicional, se une al hidrógeno para formar una molécula de agua. Ok, formando así 2 enlaces peptídicos entre cada aminoácido, ganando de esta manera 2 moléculas de agua. Muy bien, entonces puedo terminar diciendo que por cada enlace peptídico vamos a ganar una molécula de agua. Muy bien, y a manera de conclusión, mi equipo y yo podemos decir que la importancia de los enlaces peptídicos, que gracias a ellos se generan cadenas de aminoácidos, por la cual se pueden llegar a formar proteínas, las cuales son de gran utilidad para el cuerpo humano, sobre todo en el caso de las enzimas, que ayudan al metabolismo de ciertos alimentos o al transporte